Bueno, tengo ya a Eduardo Amadeo para empezar a charlar con nosotros en esta tarde de Más Info. Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Eduardo Amadeo, ex diputado, un hombre muy conocedor de los tiempos legislativos, en una semana que yo decía es clave, teniendo en cuenta, para observar cómo evoluciona la embestida política del kirchnerismo, sobre todo en materia judicial, ¿no? Con el pedido de juicio político al presidente de la Corte, y dicen que ahora vienen por más también. Eduardo, ¿cómo se observa? Yo creo que no cabe duda que Cristina viene por más. Pero yo tomo un comentario suyo, Fernando, sobre el intento del gobierno de retomar el pacto social, sentar a los empresarios, etcétera, etcétera. Y me parece que el presidente no entiende, y esto también conectado con el tema del dólar paralelo, el presidente no entiende la relación entre una cosa y la otra. Imaginémonos que el presidente hace una gran convocatoria, vienen los partidos políticos, viene la iglesia, etcétera, y el mismo día, en la tapa de los diarios, siguen los avances sobre los jueces, el ataque a la Corte Suprema, todas las cosas propias de la agenda de Cristina Fernández. ¿Qué va a pasar ese día con el dólar? ¿Qué va a pasar ese día con las variables económicas? Si el presidente cree que haciendo estas puestas en escena va a conseguir cambiar la confianza de los argentinos sobre el plan económico, está profundamente equivocado. O sea, son mensajes ambiguos. Por un lado, absolutamente, porque el gobierno está tratando de despegar ahora, explica, por lo menos, que no tiene nada que ver con la embestida del kirchnerismo en la Cámara de Diputados contra la Corte. Así es, pero el presidente no puede juntar ambas cosas. Hoy hay un artículo muy interesante que lo recomiendo de Laura Serra en La Nación, donde ella cuenta que al mismo tiempo que el presidente hace de vuelta toda esta puesta en escena sobre los empresarios, tiene proyectos críticos en la Cámara de Diputados sin tratar, porque Cristina, en la Cámara de Senadores, porque Cristina no quiere. Hay un proyecto que fue una iniciativa de nuestro bloque, que tiene media sanción en diputados, para cambiar la ley de convocatorias y quiebras, para ayudar a que las miles de empresas que hoy día están yendo a tribunales y que van de cabeza a la quiebra, puedan tener un espacio que les baje un poco el agua. Esto se aprobó hace 2 meses. Cristina no lo trata. ¿Por qué? Porque no quiere hablar con los empresarios. Entonces, ¿de qué sirve que el presidente junte a todos los que se le ocurra en la Cámara, en la Casa de Gobierno, si el mensaje sigue siendo no a la producción, no a la inversión, no a la propiedad privada, no al capitalismo? Esto, si no se ordena esto, Fernando, es difícil que haya salida. Ahora, en ese sentido, ¿qué va a priorizar Alberto Fernández? ¿El acuerdo general o el mandato de Cristina? El presidente es él. La discusión en campaña era quién iba a tener la virome. ¿Quién tiene la virome de la presidencia? Cristina, porque Cristina es la que marca el aroma general. No se me ocurre una imagen mejor. O sea, Cristina es la que marca el verdadero escenario. Ella es la persona a la que mira Fernández cada vez que va a tomar una decisión. Fernández necesita que Cristina lo aplauda. Fíjense ustedes lo que pasó con Raimundi en la OEA. En un episodio inédito, el embajador argentino ante la OEA dio un discurso que yo escribí en un tuit. Lo podría haber firmado Stalin o Videla. Porque ¿qué hacía? Decía, los derechos humanos son relativos. La verdad que el hecho de que Maduro torture a un contrario no está tan mal. Entonces, y el presidente se enojó mucho porque esto le crea un problema con Estados Unidos, le crea un problema con el Fondo Monetario y demás. Sí, pero sigue siendo embajador. Si Fernández mandara, le daría una verdadera patada en el traste, pero no se anima porque Raimundi es un hombre de Cristina, aun cuando le haya hecho un enorme daño al país. Esta es una muestra más de que si esto no cambia, Fernando, no hay solución económica. El dólar no se va a frenar solamente por reuniones de empresarios y sindicalistas. Esta semana viene el Fondo Monetario Internacional también y a la vista no hay un plan, por lo menos para que el Fondo Monetario vea de qué se trata lo que la Argentina quiere hacer a futuro, ¿no? Totalmente, no hay un plan coherente. No lo sabemos. Hasta ahora, fíjense ustedes, el gobierno tuvo éxito tarde y lento con la reestructuración de la deuda.
pero otra vez los bonos argentinos se cayeron, otra vez por los temas de Cristina y compañía. Ahora viene el Fondo Monetario para ver si podemos tener un horizonte más largo. Pero ¿con qué se va a sentar Guzmán? Probablemente cuando el Fondo Monetario esté aquí, los señores del Fondo Monetario abran el diario, no sé, el jueves o el viernes y encuentren, otra vez vamos por la Corte Suprema. Entonces, de vuelta, si no hay coherencia, poco va a servir. El Fondo Monetario le va a pedir al gobierno que además de un buen plan económico, dé algunas ideas ordenadas. ¿Se acuerdan ustedes, Fernando, de las famosas 60 medidas de culpas? No sé cuántas fueron las de la semana pasada, habrán sido 20, pero no sirvieron de mucho. Entonces, yo espero, porque la verdad es que no quiero que haya más desempleo, estoy desolado por las cifras de pobreza, todo lo que estamos viendo todo el tiempo es muy doloroso, y por eso me parece que, a ver, yo que soy de la oposición, quiero que este gobierno salga adelante para que la gente no siga sufriendo, pero Fernández no se deja ayudar, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez. Hola, Te noto mucho más preocupado por la coyuntura económica y por la problemática, ¿no?, económica de acá y de aquí en adelante, que por la cuestión judicial en sí, que da la sensación es una agenda más armada por el kirchnerismo, o al menos eso dice la oposición. ¿Es la economía el único tema que hay que seguir de acá adelante y hay que solucionarlo primero que todo? Mi argumento es que ambas cosas van juntas. Sí. Y mi argumento, y lo vuelvo a subrayar, no habrá salida económica si no se cambia la agenda institucional. El presidente se preocupa porque las empresas se van, y él cree que es una cuestión de los medios, se preocupa porque el empleo se cayó. Pero, a ver, seguramente, Bernardo, en este momento nos está viendo algún señor que tiene una pyme, sí, y que tiene que decidir si cierra, si abre, si invierte, si busca los $10.000 que tiene guardados en la caja de seguridad para tirar los próximos 2 meses. ¿Alguien puede creer que ese empresario va a buscar esos últimos ahorros cuando está leyendo lo que está leyendo? Entonces, ambas cosas van juntas. Si no se cambia la agenda institucional, no habrá arreglo de la economía. Y nadie va a invertir un peso. Digo, ¿ves imposible, por ejemplo, que alguien pueda ir y recurrir al peso como un método de ahorro, como pide el gobierno, cuando el gobierno dice hay que ahorrar en pesos, no hay que ahorrar en dólares? La memoria de los argentinos es clarísima, ¿no? Yo me acuerdo, porque tengo algunos años y he sido partícipe de varias de estas situaciones en el pasado, toda la frase, ¿no? El que apuesta al dólar pierde, les hablé con el corazón y me contestan con el bolsillo, el dólar es el enemigo del pueblo, etcétera. Y todas fracasan, porque no hay que ser un premio Nobel de Economía para darse cuenta que estas oleadas hacia el dólar no se frenan si no es clarito, con un buen plan económico, con un buen plan político, con una buena relación con los mercados internacionales y con un discurso coherente. Si cualquiera de esas 4 cosas falla, el dólar sigue su camino y los argentinos vamos atrás, lamentablemente. Ahora, Eduardo, ¿la oposición está robusta? ¿Está bien parada? Porque después de las elecciones, con el resultado que se consiguió y sobre todo la remontada después de las PASO por parte de la oposición, se decía, bueno, ahora por lo menos estamos tranquilos porque no se va a venir el vienen por todo, o no van a poder con vamos por todo. Y sin embargo, lo que aparentemente frenó algunas decisiones críticas, como la de Vicentín, no fue por vía institucional, digo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, sino que fue en la calle con la gente. Pero nosotros sentimos francamente que representamos esa demanda de la gente. Nuestros diputados y senadores, en situaciones diversas, porque en el Senado tienen mayoría, en diputados menos, están dando todas las peleas. Pero acordémonos también que nuestra voz se levantó con el tema de los presos. Obviamente se levantó con el tema de Vicentín. Se está levantando ahora con el tema de Rosenkrantz. Y nosotros sentimos que somos los que estamos representando esa bronca de la gente, que tiene mucha razón de ser. Digo, nadie esperaba que después que perdimos íbamos a poder sostener ese 41%. Sin embargo, si uno mira las encuestas,
nuestros principales dirigentes, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, mantienen y crecen en la conciencia, en el afecto de la gente. O sea que estoy convencido que seguimos siendo la alternativa al kirchnerismo. Eduardo, esa bronca de la gente, digo, para no confundir las cosas tampoco, es una bronca que viene acumulada, bronca que viene también del fracaso del gobierno Macri, por lo menos el fracaso económico del gobierno de Macri, porque si no, digamos, no es una bronca que se generó ahora, ¿no? Que apareció ahora. Es una bronca que ahora creció, pero que ya venía. Es cierto, Fernando, pero ahora se instalaron nuevas cosas que afectan, le pegan muy duro a la gente. Se instaló una agenda de seguridad, un problema de seguridad muy claro por la ineficiencia y el doble discurso. Se instaló el tema de la propiedad privada. Hoy veía una encuesta, 72% de la gente siente que su propiedad está afectada. Se instaló, aunque parece una cosa intelectual, el tema del mérito, de la meritocracia, ¿no? La gente que dice, oye, yo me voy a romper el alma para avanzar, y el presidente me dice que eso no importa. Se instaló el hecho del rol del Estado, un Estado que no puede resolver los problemas. O sea, es cierto que si no hubiéramos ganado, digamos, que a nosotros en la economía, nosotros con la economía tuvimos los problemas que tuvimos, pero ahora la agenda se está poniendo mucho más densa y yo creo que nuestros dirigentes están representando muy bien esa sensación de la gente. Eduardo, ¿cómo ves el 2021 en materia electoral? Porque no falta tanto, la verdad, ya quedan alrededor de 8 meses, por ejemplo, para el cierre de listas y prácticamente no se habla del tema, quizás por la pandemia. ¿Ves un 2021 normal en cuanto a lo que se puede hacer o pensás que puede llegar a peligrar las elecciones? Yo espero que todo siga normalmente. A ver, yo deseo de corazón, se lo decía el otro día en una charla que tuve con un ex amigo, pero ahora adversario político. Yo le decía, yo te quiero ganar a vos las elecciones en un terreno plano, sin barro, mano a mano. Yo no quiero que ganemos nosotros las elecciones en un terreno totalmente embarrado o con un terremoto. Pero eso depende mucho del gobierno. Tenemos que tratar de llegar a las elecciones del año que viene, que son críticas, en la mejor situación económica y social posible. Pero nos mentiríamos si no nos diéramos cuenta cuánta incertidumbre hay, qué puede pasar en todo el país. Nuestra vocación es absolutamente democrática. Somos un partido democrático y así queremos llegar a las elecciones. Ahora, Eduardo, ¿por qué críticas? O sea, llegar a las elecciones se va a llegar, obviamente. Esto no hay ningún tipo de discusión, me parece. Pero ¿por qué son críticas para ustedes? No, bueno, porque podemos llegar en medio de una inflación desbordada. Podemos llegar en medio de una situación social difícil de manejar. Podemos llegar en una situación en la cual haya diversos tipos de expresiones de la ciudadanía, de hartazgo, etcétera. Nosotros quisiéramos, por el bien de la gente, que todo esto se ordene, que la gente consiga trabajo, que baje la tasa de pobreza e indigencia, que se frene el dólar y ahí dar otras peleas, porque estamos convencidos que tenemos una diferencia muy profunda con el kirchnerismo, pero lamentablemente hoy no lo sabemos. No lo sabemos. Antes de la pelea política del 2021, que como dice Bernardo, va a empezar a cocinarse mucho antes que la confección de listas y las elecciones mismas, tenemos otro desafío que es el fin de año. Fin de año siempre en Argentina se lo marca como un mes caliente, ¿no? Diciembre. Y quedan 3 meses. Ahora, 3 meses es poco y en la Argentina es una eternidad, las dos cosas. Por eso que queremos, esperamos, deseamos y queremos que se frene el tema del dólar, que haya un horizonte y que por lo tanto no haya que producir una devaluación que se traslade a los precios. La pregunta es, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Yo estoy convencido que si el presidente encuentra la punta para dar un horizonte, ahora tiene que animarse a ordenar el problema fiscal, que es la madre de todas las batallas, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ordenar ahí, Eduardo? Bueno, tiene un nivel de gasto absolutamente desenfrenado,
que exceden mucho el tema de la pandemia. Pero perdóname, sin ningún tipo de posibilidad de que lo reduzcan. Ya lo dijo ayer el ministro de Economía. No hay ninguna necesidad de reducir el gasto. Pero sí, es un horror lo que dijo el ministro. ¿Y por qué? Yo lo leí esta mañana y lo primero que pensé, mira, me hizo acordar una frase terrible de Fernández el otro día cuando comentó lo del aumento de la pobreza. ¿Qué dijo? Dijo, si no fuera por la intervención del Estado y por todo lo que gastamos, la pobreza sería mucho peor. ¿Qué hubiera dicho yo o qué hubiera dicho cualquier persona de mi espacio? Redoblo mi compromiso para lograr que haya inversión, que haya trabajo, que se frene la inflación. Eso es lo que tiene que decir el presidente, no voy a gastar más. Es cierto que hay que gastar más para darle de comer a la pobre gente que la está pasando muy mal, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. El presidente tiene que tomar un compromiso de largo plazo, dejar de los lugares comunes respecto de más gasto público, porque el gasto público es como tirar nafta donde hay fuego. Claro. Él no lo entiende y no tiene esa mirada. Eduardo Amadeo, gracias por el contacto con La Nación Más. Gracias, Fernando. Gracias, Bernardo. Chao, hasta luego. Un abrazo. Creo que estamos en condiciones ya de saludar a